Muchísimas gracias, buenos días, tardes, casi faltan en mi reloj 7 minutos para las 12. Voy a tratar de dar lo que el Señor ha puesto en mi corazón, consciente de que es necesario que pongamos nuestra vida al servicio, al llamamiento y al ejercicio diario de la palabra de Dios. Así es que yo le animo eh, que ponga su corazón delante del Señor. Estamos en tiempos difíciles, pero para el que cree, todo es posible. Así es que vamos a estar hablando de este don maravilloso, que es el don de la exhortación. Y vamos a entender un poquito, tal vez más, o tal vez ya usted lo sabe. Vamos a reforzar o a entender o a conocer cómo es que Dios nos guía a hacer este trabajo de la exhortación, que para mucho se va malentendido y hasta pena nos da a veces cuando te dicen, tenés el don de exhortación, parece que uno anda regañando a todo el mundo. Y cómo Dios está siempre al cuidado de los corazones, ¿verdad? Entonces yo le voy a pedir que cierre sus ojos y que sinceramente en su corazón dígale, Señor, hoy decido tomar una vez más las riendas de mi vida para entregártelas a ti y no ser yo, sino ser tú en mí dirigiéndome. Quiero que esta palabra se penetre en mi corazón, se penetre en mis huesos, se penetre en todo hasta los tuétanos y cortes hoy lo que tengas que cortar. Porque yo decido, Señor, yo decido ser un vaso de honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos el don de exhortación. Dice la definición que exhortar es incitar a una persona con autoridad o derecho, a una persona a otra a hacer una cosa o actuar de cierta manera mediante ruegos o razones. De manera que entonces vamos entendiendo que cuando tenemos que exhortar, estamos en una posición de autoridad. No necesariamente por eso la persona tiene que salir regañada, señalada, sino que es, como dicen, tengo autoridad moral para decir lo que voy a decir. Y tengo derecho a decirte lo que te voy a decir. Eso es una exhortación. Entre los sinónimos hay invitar, rogar, suplicar, aconsejar o amonestar. Y yo me inclino por esta palabra de aconsejar. Entonces yo quiero que hoy todos salgamos bien aconsejados de esta reunión. Hemos escuchado tantos testimonios y el testimonio de Oki me exhortó, me aconsejó el Señor. ¿Ves? Porque para mí muchas de las cosas que Dios está haciendo en mi vida en estos tiempos son cosas nuevas. Estoy escuchando la voz de Dios de una forma más clara y a veces entro en duda, como todos ustedes han dicho. Todos dudamos, Señor, lo digo. Y ese día cuando yo dije, las veo con las llaves en la mano, después yo digo, ay Dios mío, ¿qué dije? ¿Verdad? Por eso los testimonios son muy importantes. Dejémonos aconsejar por ese Espíritu Santo. Entonces, para no sentirnos tan regañados, ¿verdad? Cambiemos el concepto, digamos, el don de aconsejar. Y hay en otra parte dice que existe ese don de aconsejamiento, de aconsejar. Ahora bien, cuando usted va a pedir un consejo, de una vez vaya con la mentalidad de que lo van a amonestar, de que lo van a exhortar. Porque generalmente cuando nosotros requerimos de un consejo es porque no estamos seguros de tomar una decisión, porque tenemos mucha carne metida en medio, muchos deseos humanos, muchos deseos de hacer las cosas como nosotros vemos y el otro las va a ver muy diferente. Sobre todo cuando uno sabe que esto viene a ser una gran responsabilidad y si le aconsejamos a alguien cosas que no están en la palabra, eso va a ser muy serio. Entonces, de una vez, cuando usted pide un consejo, entienda que ese consejo puede ser contrario a lo que usted está exponiendo. De manera que usted pueda ser sensible a ver si es que es del Espíritu Santo lo está guiando.
porque vamos a ver cómo nos dice Romanos 12:8. Este capítulo de Romanos con el 1 Corintios 12 también es donde se expone mucho de los dones. Y en este 8 habla de que el que exhorta en la exhortación. En estos versículos, Pablo nos está aconsejando, tanto dentro de lo que él está diciendo. Y al final, cuando usted tome la palabra de Dios, escriba, quien escriba, casi toda la palabra son consejos, son exhortaciones. De manera que entonces dice aquí, refiriéndose al don de exhortar, dice, porque lo que nos está queriendo decir Pablo, cada uno conforme a la medida que le fue dada, ponga el don en funcionamiento, pero ponga ese don nada más. Y entonces dice, el que sirve, el servir. Entonces aquí específicamente dice, el que exhorta en la exhortación, no hagas nada más. No te metas en lo que no tenés que meterte. Centrate en lo que te toca para que las cosas sean más fluidas, más fáciles, más sencillas. Si te toca exhortar, exhortar. Si es servir, servir. Si es profecía, profecía. De manera que la cosa sea más sencillita, ¿verdad? Y nos lo deja muy claro. Entonces, por eso les digo, aquí nos está exhortando a exhortar, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Pues exhorte, nada más exhorte. No se meta a otros ámbitos, ¿verdad? No se meta a enseñar cuando tiene que exhortar, no se meta a exhortar cuando tiene que enseñar. Algo así es lo que está diciendo él. No se meta a exhortar cuando está sirviendo. Tal vez no le toque a usted hacerlo. Entonces, en ese Romanos 12:8, Pablo nos deja claro eso. Exhortar proviene del griego paráclesis. Y me encantó porque definitivamente, ¿verdad? Todo viene de la misma raíz. Esto que se puede traducir como llamamiento o consolación, porque viene de la misma raíz del Paracleto, que es el Espíritu Santo. Entonces, vea cómo en sí las mismas palabras son como un juego. La misma palabra, que es el verbo, que es Jesús, está totalmente penetrada con el Espíritu Santo para ejecutar el trabajo y el poder y el cambio que Él quiere hacer con la misma palabra. Porque en el Nuevo Testamento se emplea esta palabra de exhortar para mencionar el don de convencer o animar a los otros a través de las palabras. ¿Pero qué palabras? Pues la palabra de Dios. Esa es la palabra que nosotros estamos pregonando, con la que estamos exhortando, con la que estamos aconsejando. Entonces, vean qué bonito, ¿verdad? La exhortación al final es un llamamiento y es una consolación que la da el Espíritu Santo. Y eso me encantó, porque entonces vamos viendo que el trabajo no es tan difícil, que nos toca al final siempre consolar, aconsejar de manera muy, muy sutil, muy así como, tenga cuidado, por favor, no se meta en territorio que no debe. Resulta ser que este don está muy mezclado con la profecía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que la profecía es para edificar, para consolar y para exhortar. A todos nos encantan las profecías cuando son de consolación o edificación, pero la exhortación casi no se da de forma así como las otras dos. ¿Por qué? Porque la exhortación generalmente tiene que ver con un asunto de pecado, ¿verdad? Cuando viene una exhortación es una advertencia de algo que no estamos haciendo bien. Entonces, cogí esta parte dentro del estudio de la profecía, de la literatura profética, donde hay un subgénero que se denomina relatos instructivos. Según un teólogo alemán que se llama Klaus Westermann, él subdividió el estudio de la profecía para entender un poco más y para aclarar muchos conceptos en varios géneros. Y dentro del género de instrucciones hay un subgénero que están los pleitos, las disputas, las exhortaciones o las advertencias. Y esto se dan inmediatamente dar un anuncio de juicio para formar un fuerte llamado al arrepentimiento con el fin de evitar el castigo anunciado. Por eso les digo que la exhortación generalmente, bueno, por no decir siempre, ¿verdad?, es de pecado. Y por eso es que a nadie le acomoda a veces, ¿verdad? Porque a veces no lo vemos, el pecado, a veces creemos que
qué bueno, de ahí, este Dios es muy bueno, y a mí esto me cuesta mucho dejarlo, etcétera, etcétera. Pero vienen tiempos, por eso les digo, ¿por qué se dificultan los tiempos? Porque nosotros queremos seguir caminando como venimos caminando y resulta que los tiempos van cambiando, que Dios tiene un hasta aquí para cada quien. Así como dice, hoy es el tiempo para la casa de Oki y la casa de Lili, que es glorioso recibir esas promesas, que es glorioso recibir eso, pero también tiene un tiempo para decirte, ya no más te voy a consentir eso, porque yo sé lo que le estoy hablando. Yo, para enseñar, tengo que ser instruida, tengo que aprender, tengo que dejarme moldear. De modo que es, al ser un don que yo también tengo, me he tenido que moldear en el aprendizaje de fluir en él, pero también de ser confrontada. Y muchas veces Dios te llega y te dice, hasta aquí, no sigas con esta actitud, no sigas con este pecado. Entonces viene el profeta o viene el que tiene don de exhortación y Dios le revela de formas inusuales o a veces muy naturales, como me sucede a mí. A mí me toca exhortar a la gente, pero es que no se me pueden quitar, porque es que veo el pecado. Y ahora les cuento, tengo un montón de testimonios, pero los que me han pasado últimamente, porque todo el tiempo hay cosas nuevas, ¿verdad? Y la gente cae y después no tiene cómo quitarse y cómo decirme, no, mira, no, no, no. Si yo estoy viendo esto o vos me lo estás contando, por favor, ¿verdad? Entonces, el don de exhortación es para mí lo mejor que Dios me ha hecho entender y por lo cual me ha pulido. Sin la exhortación no hay crecimiento. Todo el crecimiento que yo he tenido hasta aquí, y tal vez usted me vea muchos defectos todavía, pero es gracias a la exhortación. No es el conocimiento, no es la palabra profética de consolación y la edificación la que me ha hecho crecer. Me ha hecho crecer la exhortación. Y como niña regañada, las nalgadas de Dios, las nalgadas que el Señor me da, a través de ustedes o de quien sea que me tenga que decir las cosas, eso, cuando yo decido, Señor, yo no quiero más esto en mi vida. Yo sí quiero seguir, yo sí quiero avanzar, yo quiero estar contigo, yo quiero conocerte más. Entonces venga esto para mí. Por eso es que se vuelve para nosotros algo necesario, algo importante. Y no como muchas veces lo hemos tomado, ¿verdad? De que la exhortación, por eso generalmente suena regañada. Porque de ahí el pecado no hay cómo decir, no, mira, no, no importa, no. A veces la palabra es contundente, es hoy o mañana, no sé qué va a pasar. Dios es muy claro, Dios es muy bello, muy precioso, muy hermoso. Él es todo lo que usted quiera, pero dice su palabra, que es fuego consumidor y que no tiene por inocente al culpable. Entonces, más te vale, más nos vale que le hagamos caso. Quisiera tomar este ejemplo del profeta Abdías, hablando para hacer un análisis de las profecías que vinieron sobre Saúl y sobre que Edom, ¿verdad? Que le fue cambiado el nombre después a Edom versus Jacob. Recordemos, ¿verdad? Que él le vendió la primogenitura a Jacob. Y por esa razón, Dios escogió a Jacob para formar el pueblo de Israel. Sin embargo, no iba a dejar a Esaú por fuera por la razón de que también era un hijo dentro de la promesa que le había hecho a Abraham. Entonces no se trata solo que no recibí la primogenitura, sino que me fui olvidando de que también Dios tenía algo para mí. Y esto fue lo que pasó con Esaú. A él le cambiaron el nombre por Edom. Edom significa rojo. Parece que él era pelirrojo y era muy, muy, muy velludo. Tanto así, ¿verdad? Que recuerdan que dice que Jacob tuvo que cubrirse. Rebeca le ayudó, la mamá, a ponerse ahí una piel de carnero, algo peludo, de cabra, para que el papá lo iba a tocar porque ya estaba ciego. Entonces dice así, este es el velludo, este es el peludo, este es Esaú. Y no era, ¿verdad? Imagínense la clase de velludo que era, que tuvieron que hacer eso. Entonces el profeta Abdías, que está considerado el único capítulo que escribió en su libro, o sea, está considerado un libro y es un capítulo.
tenemos esperanza de ser escritores, aunque sea un capítulo, puede ser considerado un libro. Este profeta que vivió en el siglo IX antes de Cristo fue el escogido para profetizarle a este pueblo de Edom, habiendo y estando en medio de la corrupción más terrible del pueblo de Israel y de Judá, que fueron los tiempos. Judá en ese momento tenía un rey maravilloso como fue Josafat, pero al otro lado estaba Acab, el esposo de Jezabel. Esos tiempos los vivió Abdías. Era en ese tiempo cuando él estaba ahí. Posteriormente Josafat viene y se muere. Entonces sigue su hijo, Joram. Y en esos tiempos tan perversos, Dios se olvida de su pueblo para dar, digámoslo así, se olvida de su pueblo para sacar un profeta y decir, es que con Esaú también tengo planes. Y con Esaú yo quiero también mostrar mi gloria. Entonces, resulta que todo ese capítulo perdón, no todo, pero la mitad más o menos, porque viene el llamamiento luego a la gloria de Israel. Eso, una profecía única y exclusivamente para Edom. Y como nosotros los hombres, aquí todos vamos en la colada, ¿verdad? Somos en el libro de Abdías, del versículo 1 al versículo 14. Toda es la profecía para Edom. De ahí en adelante, hasta el versículo 21, del 15 al 21, es la exaltación de Israel. Pero no solo conforme con esto, sino que si usted va, y aquí los tengo, si usted quiere los copia o se los puedo pasar, en cada uno de estos pasajes hay una profecía para ese pueblo. Nótese los siglos. Siglo IX, Abdías escribe. Siglo VIII, escribe Isaías. Amós, siglo VIII. Jeremías, siglo VII. Ezequiel, durante el exilio de los años 586 al 537 aproximadamente. Malaquías, después del exilio, después del 537. Todas estas palabras eran para Edom. Y resulta que no fue suficiente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros no entendemos el llamado? Pareciera ser que cuando Jacob regresa y se da ese encuentro entre Esaú y Jacob, pareciera que todas las rencillas se terminaron ahí, se reconciliaron, lloraron. Jacob tuvo mucho miedo de regresar, Dios lo preparó y en algún momento le dice, es el tiempo, ¿verdad? Y esa historia la que te conocemos y sabemos que él se fue de huida tanto porque Labán no lo quería dejar ir, como también él tenía miedo de ese regreso, de ese encuentro. Y sin embargo, Dios también estaba preparando el corazón de Saúl para ese momento. Añísimos después, dice la palabra en Números, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, recuerden que ellos querían coger como un atajo que había como para llegar, caminar más placenteramente. Se iban a un lugar cogiendo como ese atajo, pero tenían que pasar por tierra de los filisteos. Pero entonces había otra parte que no tenían que pasar por la tierra de los filisteos, sino que tenían que pasar justo por la tierra de Edom. Entonces, vean que no fue una cosa fácil para ellos de resolver. Ese pecado de orgullo, de envidia, ese pecado que marcó la vida de este pueblo, casi que se marcó de generación en generación. Y por eso es que el Señor hace un llamado vehemente generación tras generación, siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo a ese mismo pueblo. Cuando el pueblo de Israel sale, entonces manda a pedir permiso a los edomitas para que los dejen pasar por su territorio. Los edomitas tenían
ese territorio. Era un territorio importantísimo en las vías comerciales que se desarrollaban en la época. Entonces ellos mandan a pedirle permiso al pueblo de Edom. Y en el capítulo 20 de Números, no lo puse ahí, pero si quiere lo anota, en el capítulo 20 de Números, en el capítulo 18, en el versículo 18, dice que Edom le respondió. Vea la respuesta de Edom. No pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel le dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más, por favor, ayúdenos. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel. Siglos después de que Esaú y Jacob se reconcilian. Pero eso no fue así de generación en generación. Vemos aquí cómo les dicen, no, si pasan, vamos a hacer guerra, ¿verdad? Los vamos a matar, los vamos a destruir. Porque dice que salieron al encuentro con mucho pueblo. Los otros, por más que suplicaron misericordia, no la alcanzaron. Y esto verdaderamente tiene que hacernos reaccionar y reflexionar ante el pecado. Porque esto no es que sucedió en ese tiempo y sí, ¿verdad? Es que los edomitas no escucharon la voz de Dios, sino que cada uno de nosotros tiene la oportunidad siempre, no solo de ser restaurado, sino de ayudar al hermano, aunque le haya hecho lo que le haya hecho. Entonces yo quiero leer de Jeremías, vamos a ir al capítulo 49, cuando el Señor habla, cuando el Señor advierte a este pueblo, lo hace bastante fuerte. Y por eso es que nosotros nos damos a la tarea siempre de hacer estudios, porque no es lo mismo que usted la lea a que usted la estudie y enfoque un tema. Dice Jeremías 49. Vean cómo le habla el Señor. Jeremías, aquí lo tenemos en el siglo VII. Este evento hace rato había pasado. Hacía años que habían salido del pueblo de Israel. Era otro tiempo. Y sin embargo, el Señor al mismo pueblo le dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Porque ellos se acomodaron en el monte de Seir. De hecho, Seir también quiere decir Beyud, que estaba en las colinas alrededor de Jerusalén y de Judá. Ellos tomaron ese territorio años después, ¿verdad? Esta palabra que está en Jeremías del 7:22, pero solamente les estoy diciendo el versículo 16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Siglos después, siglo VII, estamos hablando que habían pasado casi 200 años y Dios sigue hablándonos de la misma manera. Ahora, vamos a ir a la profecía de Ezequiel 25:14. Dice que Ezequiel fue después, primero vamos a ver la de Amós, siglo VIII. ¿Qué Dios nos tiene que decir hoy? De la misma manera que habla a su pueblo en la palabra, nos tiene que hacer llamados a nosotros también. Amós dice que el 11 y el 12. Es que cuando la exhortación viene a uno le parece muy dura, pero cuando usted lee ese pasaje de Números 20, 18 y 19, en donde ellos dijeron, no los dejamos pasar por aquí, pero somos sus hermanos, no, dije que no. Ok, entonces viene Amós y les dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4, no revocaré tu castigo. Vean qué triste como la palabra no fluye, no llega a la exhortación.
porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. O sea, no consideraste a tu hermano. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Ve lo que les digo. El rencor acumulado de generación en generación. Prenderé fuego en Temán y consumiré los palacios de Bosque. Siglo octavo. Amós habla fuertemente sobre Edom. Y luego viene la de Jeremías que les acabo de leer. Tu arrogancia y tu orgullo te han engañado. Ojo al corazón, ojo al corazón. Dice el Señor aquí, perseguiste esa espada y nos consta, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Vamos a la de Ezequiel 25. Ezequiel 25, estamos en el exilio, estamos cautivos en Babilonia. Vamos a ver qué dice el Señor a través de Ezequiel 25, 12, 14. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré desde Temán hasta Dedán, caerán a espada. Y yo no quiero ser muy grosera, ¿verdad? Pero el pecado arrastra todo este juicio. ¿Cuál es la idea de Dios? Que usted y yo hagamos caso cuanto antes. De modo que entonces también Ezequiel, durante el exilio, habla, desde Babilonia les habla. Y el pueblo, pasaron 70 años del exilio, y vamos a ver qué dice Malaquías. Malaquías 1. Cuando yo estudio esto, cuando yo veo esto, y a mí me encanta la historia, la teología me encanta de la historia, yo digo, ay no, Señor, de verdad, ayúdenme a obedecer, porque qué cosa más terrible estar en este pecado, ¿verdad? Dice Malaquías, les dice Malaquías después del exilio, pasaron 70 años. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Señor, ¿en qué me estás bendiciendo si yo no veo nada? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorios de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Ay, qué susto me da esto. Ellos se edificarán y yo destruiré. Y yo me puse a pensar, Señor, ¿qué condición la del corazón del hombre? Ayúdanos, Señor, a enderezar todo lo que tengas que enderezar hoy. Porque Esaú tuvo la oportunidad y quizás lo hizo bien, pero ¿qué pasó con los demás? Que dice el Señor que guardaron rencor. Y esto tuvo que ser estas generaciones viendo tanta destrucción, tanta sangre correr de su pueblo, pero se enaltecieron y creyeron que como Judá iba cautiva, ellos cometieron otro error, se burlaron de Judá. Vamos al Salmo 137. Salmo 137, 7. Hay un recordatorio bonito, ¿verdad? Es un lamento de los cautivos de Babilonia. Y en su lamento dice el 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén.
Cuando decían arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. Sí, Señor, destrúyala. Sí, Señor, eso les pasa. Eso les pasa por pecadores, eso les pasa por desobedientes. Eso les pasa. Cosas que a nosotros no deben de importarnos desde esa perspectiva. La exhortación es para arrepentimiento, no es para condenar a nadie. La exhortación es una oportunidad para que salgamos de donde tengamos que salir. Y Dios da a su maravilloso Paracleto, a ese consolador, y te llama hoy, y te llama siempre. Entonces, tengamos presente eso. Los pecados de Edom se rebeló contra Judá. Esto no lo vamos a leer porque es por eso es enormemente larga la historia, ¿verdad? Se rebeló contra Judá, se juntaron con los árabes y los filisteos que devastaron seriamente la tierra. En ese momento, en el siglo IX, años 853, 841, cuando Abdías escribe aproximadamente esa fecha, pero no, el libro no se ha podido fechar, precisamente porque él no escribe a un rey, sino a un pueblo, y casi siempre los escritos de los profetas se fechan por los reyes a quienes le hablan, y en este caso no fue así. Vean el cuidado de Dios. Levantar a alguien para que es una carta exclusiva para ellos, un libro exclusivo para ellos. Esta historia está ahí, Segunda de Reyes 8:20, se repite en Segunda de Crónicas 21:8-10. Se juntan con quien sea con tal de destruir a Judá. Algo que Dios estaba preparando con un propósito. Durante el reinado de Acaz, en el año 753, 715, años después, siglos después, un siglo después aproximadamente, Edom estuvo implicado en un ataque contra Jerusalén. Los filisteos invadieron la tierra. Segunda de Crónicas 28, 16, 18. Ahora, la pregunta, ¿quién era Edom? No era el hijo de Agar, ¿verdad? No eran los ismaelitas, no eran los árabes. Era el hijo de Isaac. Era hermano de Jacob. Y esa es la razón por la cual Dios se enfrenta con mano dura. Y no consideraste que era tu hermano. Y Jerusalén cayó en manos de Nabucodonosor en el año 586 y los edomitas se alegran de que Judá fuera destruida. Y ya lo leímos. No solo se alegraban, sino que, claro, destruyan ese pueblo, ¿verdad? Así es que este hermosísimo don de exhortar y que está metido dentro de la profecía es, es una de las herencias más maravillosas que tiene un hijo de Dios, llamado a cuentas, llamado a arrepentirse. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. Siguen, estamos aquí en el año 586, digamos más o menos llegamos hasta el año 537 después del exilio. Y la historia sigue. Y usted dirá, si sigue leyendo, si seguimos leyendo, ¿verdad? Muchas cosas no están en la palabra. Tenemos que irnos a la historia. Pero entonces resulta que este pueblo comenzó a ser exterminado en el año 321. Vean la oportunidad. Y ya así para colmar, el colmo de los colmos, le cambiaron el nombre al pueblo de Edom por Idumea. Esto nos puede sonar más familiar, porque en el Nuevo Testamento habla de Herodes, que era de Idumea. Ese Idumea es ese mismo pueblo de Edom. Estaba en las colinas de Jerusalén, en las cordilleras de Judá. Entonces, este pueblo fue sometido por un judío llamado Juan Ilcano, y él los venció ya en el año 125 antes de Cristo, los somete, los circuncida y los convierte al judaísmo. O sea, aquí la pregunta siempre, ¿verdad? ¿Se convirtieron o no se convirtieron, pero los sometieron? Y ahí se acabaron los edomitas, ¿verdad? Pasando a ser parte ya de la tribu de Judá. Como judíos eran considerados. Algo a lo que ellos se resistieron siempre. ¿Por qué? Por arrogantes. ¿Por qué?
por necios. ¿Por qué? Por pecadores. ¿Por qué? Por orgullosos. Hoy día, nosotros tenemos la oportunidad, a través de la sangre de Cristo, llegar a ser parte del pueblo de Dios. Pero dentro del pueblo de Dios siguen las luchas, siguen los pleitos, siguen las contiendas. ¿Por qué nos cuesta someternos? ¿Por qué nos cuesta rendirnos? Y seguimos disparando contra lo eh, imposible, contra lo que Dios levanta, contra lo que Dios hace para Él. El pueblo de Judá estaba llamado por Dios para un propósito. Ellos también, pero no lo entendían. Entonces, nuestras advertencias para hoy. El orgullo es un pecado que insensibiliza el sentido moral y siempre conduce a la caída. Vez tras vez, nosotros tenemos que estar enfocados. Mire, no se levante contra su hermano. No estoy defendiendo a nadie, pero usted ve como Dios no se lo guarda, ¿verdad? No se guarda la sentencia cuando ya sale de su boca, está dada la sentencia. Solo el arrepentimiento provoca que Dios diga, de acuerdo, estamos de acuerdo. Ahora entendés quién soy yo y ahora entendés quién es tu hermano, ¿verdad? Entonces ahora vamos a procesar esto. El orgullo es un pecado gravísimo y casi nunca lo vemos. Es muy fácil identificarlo. Cuestiónese usted cuando alguien le dice algo de lo que usted tenga que dejar, que usted sabe que, mire, aquí no hay que ser muy profeta, ni hay que ser muy sabio para ver algunos pecados. Entonces, cuando alguien le dice algo, porque estamos hablando de este tema dentro del pueblo de Dios, la burla y la crítica de la desgracia de los demás, y muchísimo menos de un hermano, hermano biológico o hermano en la carne, hermano inconverso o hermano convertido. Hermano es hermano, porque el Señor ahí le hace un llamado y le dice, no consideraste lo natural, vean lo trascendente, no consideraste lo natural, no te estoy hablando del pueblo de Dios, te estoy hablando de que es tu hermano, de tu misma sangre te estoy hablando, y no lo consideras, porque sencillamente muchas veces creemos que por también defender las cosas de Dios, nos vamos contra, ¿verdad? Y eso hay que tener cuidado. Escuchar el mal consejo alimenta la soberbia en el corazón, porque tras de que uno viene todo renco, ¿verdad? Y alguien le dice que sí, que está bien lo que está haciendo, usted termina en enaltecerse y decir, claro, yo tengo razón, ¿verdad? Entonces busquemos siempre un buen consejo. Yo les comentaba a los de INSTE, los que estamos con el discipulado 2, resulta que hace algún tiempo yo estaba discipulando a uno de mis sobrinos, ¿verdad? Incluso algunos de ustedes lo conocen. Y él cometió un error, ¿verdad? Comenzó a alejarse para empezar, ¿verdad? Y entendiendo yo que no soy el Espíritu Santo, pues yo permito que si no quiere venir, no quiere venir. Si no me quiere llamar, no me llama. O sea, esto no es obligado. Pero ya él tiene una condición muy diferente. Pero se comienza a apartar. Y yo lo veo, ¿verdad? Como les digo, hay cosas que Dios te permite ver. Y yo nunca le digo nada. Eventualmente un día me escribe y me dice que si estoy en la casa, yo pienso que va a venir y no viene. Yo sé que él no está caminando bien, pero no tengo el derecho para decirle nada, no tengo pruebas, no tengo nada. Pero la semana antepasada cometí un error y después de que yo le mando el devocional, me puso un sticker. Yo apuesto que era un sticker de amén, pero se equivocó y me mandó una vulgaridad. Como digo yo, una vulgaridad muy vulgar. Y cuando yo la veo, ¿verdad? Digo yo, este muchacho, ¿verdad? Y entonces le doy responder al sticker y le pongo una carilla así de asustada, casi con el pelo parado, ¿verdad? Inmediatamente me contesta y me dice, ay, perdón, fue un dedazo, estaba medio dormido. Ah, bueno que ya se despertó. Lo que a mí me llamó la atención fue que después de enviar ese sticker, me pone, qué buen mensaje, me pone, refiriéndose al devocional, y nunca vio lo que me había mandado antes. Entonces ahí sí tenía yo autoridad y derecho.
para decir lo que le dije, para hacerle un llamado al arrepentimiento. Y no desde el juzgamiento y del señalamiento, sino también diciendo, me estás afectando, me estás afectando. Esto no tengo por qué recibirlo yo. Y me hace el favor de sacar toda la cochinada que tiene en el teléfono. Así es que el Señor nos avisa, el Señor nos previene, el Señor no quiere esas cosas que usted tenga que tener cuidado ahí en el celular. Ay, no voy a escribirle a Marco, que no se me vaya este sticker, ¿verdad? Porque este es para mis amigos. Esos que vacilamos a veces, ¿verdad? Estas inmoralidades es con mis amigos, ¿verdad? Estos memes son con mis amigas. Estas dobles sentidos son con mis amigas, pero este le mando al pastor para que vea que yo estoy bien unida con el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso está haciendo el pueblo de Dios. ¿A quién nos estamos engañando? Y de verdad, a mí me confrontó también lo que él hizo, porque al final aquí no hemos alcanzado nada. Y les cuento precisamente, porque ahí Tony pasó un coso de lo que son los dispositivos y eso. Miren, no la agarre contra el teléfono, porque el teléfono es una maravilla. A mí me encanta ahora que yo puedo tener gente conectada de varios países a la cual Dios me pone a servir. Y con el mismo teléfono. Entonces, eso es una bendición para mí. De manera que yo no puedo estar ya caminando con una pata dentro y otra afuera, porque ni pecas tranquilo, ni recibir la gracia de Dios tranquilo. Entonces desenmascaremos esta cosa. O acepto lo que el reto que Dios me pone, o le digo, mire, perdón, pero es que de verdad yo aquí me siento muy indefenso y yo creo que no voy a poder. Pero tengo esta situación, ayúdeme, por favor. Ayúdeme, por favor. Pero Dios no quiere ya ser burlado. Porque en todo caso dice que Él no puede ser burlado. Pero si usted cree que en algo puede ser burlado, pues, ¿verdad? Seguimos con esas cosas. Así es que este don de exhortación no podía ser más que otra exhortación. Porque de todos modos, los tiempos se acortan. Y la lámpara tiene que estar encendida y con buen aceite. Ni con aceite prestado, ni menos robado, porque aquí no se puede pasarle a nadie lo que es mío, lo que es mi tesoro, lo que yo me estoy ganando, la unción fresca que yo estoy recibiendo todos los días. No la puedo compartir con nadie. Así es que pongamos nuestro corazón. Yo lo puse en inglés porque era el único que encontré y porque son bilingües todos. It's time to change. Es hora de un cambio. Y para los que hablan en lenguas también. It's time to change. Es hora de un cambio. Dejémonos de cositas y de frasecitas y de justificaciones y de señalamientos y de cosas. No hay nadie que haya dado el paso al frente que Dios no lo haya levantado. Y nosotros somos los primeros. Salimos de la tierra de Egipto, salimos del pozo de la desesperación, salimos del charco y aquí vamos. Sí, nos falta, sí, somos conscientes de que todo no lo hemos alcanzado, como bien Pablo nos recuerda. Pero ya no más pecadores, caminamos hacia la santidad, caminamos hacia la justicia del reino de Dios. Que Dios me los bendiga y que ponga esa gracia en usted de querer agarrarse de lo único que tiene, la salvación para santidad, no para quedarse medio costoso. Así es que el Señor que está viendo su corazón y sabe, sé que le he hablado, no lo tengo que hacer yo. En el nombre de Jesús. Amén.